cree. O sea, ¿me entiendes? Eso respeta al prójimo, ama a tu prójimo, en ningún momento se ha respetado. Nada más en algunos momentos de la historia se lleva al límite. O sea, se lleva al límite. Y ya, esas son mis 3 réplicas, nada más. Sí, bueno, yo creo que nada más checando, tocando el punto rapidito. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que la gente hace. O sea, tienes razón, 100%. Cuando la gente se autoproclama líder de algo y tiene todo ese poder, pues ya sabemos que dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Desgraciadamente, esa es la historia del ser humano. Mira, en la Alemania en la Alemania nazi, había un pastor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Bueno, ¿te acuerdas de Dietrich Bonhoeffer? Bonhoeffer, él estaba en contra, él criticó mucho a la iglesia luterana porque la iglesia luterana estaba apoyando a Hitler, ¿eh? Y por lo mismo a Bonhoeffer lo arrestaron y lo metieron a un campo de concentración. Le dijeron, más tanto los judíos, pues órale, cabrón, muérete con ellos. Y se murió con ellos. Pero él hizo una crítica muy fuerte a la iglesia luterana. O sea, desgraciadamente, la gente cuando ve poder justifica. Hay una transcripción de un sermón de un pastor luterano, o sea, son protestantes, que el vato está justificando a Hitler. Todavía no sabían, o sea, ya sabían las intenciones hasta cierto punto que tenía para con los judíos. Y este pastor luterano, sin citar en ninguna parte de la Biblia, el vato está justificando a Hitler y que Hitler es el enviado de Dios. Solamente no mencionemos ese nombre porque nos lo pueden bajar, sí. Ok. Bueno, al vato del bigotito, Adolfito, lo empieza a justificar y empieza así a decir, no, él es la persona que esperábamos aquí en Alemania y quién sabe qué. Y Dietrich Bonhoeffer se fue sobre ese pastor y le dijo, oye, ¿qué estás diciendo? O sea, todo esto que estás hablando de lo que quiere hacer esto y esto y esto y esto, dice, justifícamelo con la Biblia. Dice, aquí esto nada que ver con eso. Y Dietrich Bonhoeffer, desgraciadamente, pagó con su vida. Ahora, ¿por qué no vemos eso en las noticias? ¿Por qué no vemos eso en la televisión? ¿Por qué no lo vemos en los medios? Porque la idea, ahorita, por ejemplo, tú puedes tirarle al cristianismo como quieras en muchos países. Por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos, Europa, pero no digas nada del Islam. A ese sí todo el mundo se queda callado. Ahora, el cristianismo tiene un historial horrible. Los seres humanos tenemos un historial horrible. Judíos, cristianos, ateos, de todos, porque esa es la naturaleza humana. Pero si nos pegáramos a lo que debe ser, pues muchas cosas serían diferentes. Pero es que el deber ser no existe porque las religiones están hechos por humanos y para humanos. Entonces, el deber ser en este plano es completamente conceptual. El plano de las ideas, bueno, hay un punto del que habla Jorge que a mí me da mucha risa y es cierto. O sea, cualquier persona pendejea al catolicismo y al cristianismo, pero nadie se mete con el Islam. O sea, más que porque cuando se metieron con el Islam, en muchas ocasiones, pues se metieron a explotarse o a disparar Pero es que esa es más fabricación occidental. ¿Cómo reaccionan a la crítica? Es una el caso de Francia de hace algunos años. Pero eso es más una tiene más miedo al Islam también. Pero no, le tiene más respeto porque la misma gente, a ver, voy a decir algo que puede ser molesto para la gente católica y cristiana, pero yo sí creo, y Jorge, tú me perdonarás con lo que voy a decir, antes de presentar a Druday, perdón, Druday, te voy a volver a saludar ahorita, güey, nada más antes de acabar con ese comentario. Yo sí siento que la banda cristiana y católica ha permitido que se le pendeje mucho a su religión, y cuando digo permitido es que una gran mayoría de los creyentes de estas dos religiones se pasaron por el arco del triunfo sus propias creencias y fueron muy laxos en la forma de llevar la religión, y eso pues, de alguna u otra manera ridiculizó la religión, la hizo burlesca, y por eso la gente no le tiene tanto miedo a ridiculizar esas dos religiones. 100%. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿están de acuerdo todos o no? O sea, sí. Ahora, es que mira, espera. Incluso en muchas cosas más ridiculizable ha llevado mucho más. No, pero ridiculizable no me refiero a la creencia. Ridiculizable me refiero a que hoy puede salir cualquier pendejo a decirte pinche aleluyo de mierda
y no pasa Ajá. nada, pero si eres musulmán, nadie va a salir a decirte puto terrorista de mierda. O sea, Mira, a menos de que seas un Aquí, pinche gringo resentido. porque aquí no hay suficientes musulmanes ni suficiente, o sea, no hay terrorismo Mira. en Latinoamérica. A ver, o sea, bueno, espérame, en espérame, Israel, desfile- pero en Europa sí te lo Pregúntale a dirían Perú. más y en Medio Pregúntale a Oriente Perú no que te está puedo viviendo explicar, o ahorita. sea, Pero Ya, pausa tantito, George, y Sí. déjame nada más saludar a Druday, que lleva acá rato arriba y no lo hemos, no le hemos dado la palabra. El señor Druday, ¿cómo está? Buenas noches. Un aplauso, señor. buenas. ¿Cómo estás, mi güey? ¿Cómo están todos? Saludos, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Todo bien, ¿De qué? tú? Me estoy apenas como empapando. ¿Estamos hablando como de religiones, como de razas, como de qué estamos hablando? Pues no sé, De todo. ahorita estuve porque llevas hablando de espiritualidad ahí en los comentarios. Dije, vamos a subir al espiritual, a la señora espiritual. Ya está la señora católica arriba, la señora espiritual. Tenemos al George cristiano, la abogada acá que dice que no sé qué cree. El pastor mormón, que acabamos de descubrir que es un pastor, ¿cómo se llama? Sacerdote mormón. Santo Sedec. Santo sacerdote de Melquisedec, Mrs. Jewish. la iglesia de Cristo de los santos de los últimos Oye, días. eso Es el nombre Y la jab. Bueno, a ver, ¿qué opinas del tema, Mr. Druday? ¿Tú crees que estaríamos mejor con una religión o sin una religión? O sea, si nunca hubiera existido la religión o ninguna religión, hoy seríamos una sociedad más evolucionada, más empinada, igual. ¿Qué opinas? Mira, hay un factor que creo que es importante tomar en cuenta cuando se habla de estos temas, y ese factor es la evolución espiritual, que como humanidad hemos estado experimentando. Desgraciadamente nos centramos mucho, y como siempre y como en todo, nos centramos solamente en lo que nuestros ojos pueden ver, pero la parte espiritual, y sobre todo estos últimos años, la hemos tenido muy, pero muy abandonada. Y precisamente por carecer de este conocimiento o por no estar conscientes de esta evolución espiritual que hemos estado experimentando, estemos conscientes o no, es que hemos caído en separaciones precisamente, y una de las formas en que nos hemos separado, irónicamente, es precisamente la religión. Cuando curiosamente todas profesan el amor al prójimo, se cae precisamente en esta contradicción de decir, sí, voy a amar al prójimo, pero pues los ve uno matándose unos a otros. Y esto precisamente es por carencia o por falta de preparación espiritual. ¿Por qué? Porque cuando logremos entender que lo importante no es mi raza, lo importante no es mi credo, lo importante no es en dónde viva, o si estás de acuerdo o no conmigo, yo debo siempre respetar el nivel de evolución espiritual que todos y cada uno posee. Evidentemente que mi grado de evolución espiritual no va a ser el mismo que el de Provida, que el de Adi, que el de Nat, que el tuyo, porque cada quien va a su ritmo, y eso es lo que debemos aprender a respetar, sobre todo dentro de la religión. Ahora, si hablamos de religión, también es un hecho que los líderes de estas religiones han caído en el error de no saber guiar a los seguidores por este desarrollo espiritual y por esta toma de conciencia de quiénes somos en realidad, sino más bien ya se ha caído mucho en esta parte de pues ver nada más para mi santo y cuántos seguidores tengo y cuántos en base a cuántos seguidores tengo, entonces también voy a tener cierto poder, y ya estamos hablando de poder económico. Ese es el poder en el que han caído los líderes religiosos. Ahora, hablando de los seguidores, creo yo que los seguidores han caído en el error de seguir, digamos, a cierta religión de forma fanática, y no se malentienda el concepto, lo explico. Con fanatismo me refiero a seguir una religión o tener fe en algo sin antes haberlo analizado bajo la luz de la conciencia. A ver si estoy haciendo bien siguiendo esta religión o no, si me trae algo de beneficio o no. Y entonces ahí en ese ejercicio es donde muchos caemos a veces en repetir patrones, en repetir costumbres, en repetir tradiciones, y eso es lo que nos ha estancado como humanidad espiritualmente hablando. Muy bien, muy buena aportación. A la gente también le gustó. Siempre llegando, Druday, a tirar la espiritualidad en la mesa. Excelente. Pues Oigan, conoce el idioma. Perdón. Dale. Provida. No, Bueno, era un comentario. bueno, nomás. no, o sea, yo estoy súper de acuerdo en lo que dice Druday, porque
Por cierto, compadre, te sigo, excelente contenido también, ¿eh? Fíjense, el tema más cañón es el tema de la tolerancia. Ahorita, por ejemplo, Armando, tocaste un tema muy importante de cómo los cristianos y los católicos prácticamente nos hemos dejado pendejear. Cuando hay marchas de algún tipo, por ejemplo, en Estados Unidos, y mencionaron algo súper interesante, Adi lo mencionó, pues así, aquí no hay muchos musulmanes, pero tú cuando ves que hacen las marchas feministas o del orgullo LGBT, en el orgullo LGBT, un amigo vive en Atlanta, y cuando le tocó ver la marcha, había gente vestida como Jesús, besándose entre ellos y fajándose y la madre, burlándose del cristianismo. Pero ninguno de ellos se vistió como Mahoma, güey. Exacto. Y fueron a tirar mugre y media afuera de una iglesia cristiana. De hecho, en una ocasión se metieron en una iglesia cristiana desnudos, enfrente de niños, güey. El motivo Yo quisiera no que lo hicieran. ¿No será quizás porque la religión católica es la más famosa del mundo? ¿No será por eso? O sea, mira, la más practicada. En Estados Unidos sí hay bastante musulmán. Lo primero que te viene es la cruz. O sea, así es en Occidente. Sí, no, para nosotros, porque estamos en Occidente. Exacto, pero, por ejemplo, en Occidente es así. Te digo que en Medio Oriente, te lo juro que ahí sí ridiculizan a los musulmanes. Te lo juro porque lo sé. Sí, pero, pero a ver. Pero por ejemplo, en Inglaterra no se metieron a las mezquitas porque saben lo que son capaces los musulmanes. También. Allá sí los agarran a golpes. Les tienen miedo en cierta medida. Les tienen miedo. También es real. No, es pero es también real. les perdieron, o sea, se agarraron como la piruja de las religiones a estas dos, perdóname, pero se les agarraron para pendejearlas por todos lados. O sea, a ver, entiendo Pues es que entiendo el punto de religión Provida. dice que pongas el otro cachete y la otra dice... No, pero a ver, entiendo el punto de Provida que dice que es la religión más popular. Probablemente en Occidente sí, güey. Es la religión más popular. En otros lados del mundo no. Pero si te vas a un total global de religiones, güey, el Islam, pues, güey, ha de estar ¿qué te gusta? Un 30% por abajo del número de seguidores del cristianismo, güey. Y el cristianismo, según yo, cuando lo contabilizan a total, contabilizan cristianismo y catolicismo juntos, hasta donde entiendo, ¿o no? Sí, así es. Porque entonces, si separas al católico del cristiano, tienes más islámicos en el mundo, güey. Sí. Sí, no, y aparte, mira, hay un tema también que mencionó ahorita Men Lab, y qué lástima que se me pasó a decirle. Él habla que los países más avanzados son ateos. Bueno, todos esos países de quienes él está hablando son países que empezaron cristianos, con la ética de trabajo cristiana, de hacer las cosas bien, porque las haces para Dios. Obviamente llega el posmodernismo, cambiaron muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, a mí me sorprende, de repente hablo con chavas cristianas de diferentes iglesias y están de acuerdo con el aborto, güey. O sea, ahí te das cuenta cómo ciertas ideologías se han metido en el cristianismo, porque también lo que dices tú, Armando, hemos sido demasiado laxos. O sea, ya es como un tema nominal. Ah, sí, soy cristiano, pero me vale madres, trato a la gente mal. Y aquí lo que mencionó Driade es algo súper interesante. Y quiero complementar ese punto. Hace poco el pastor en la iglesia... Dale al punto para poder... Sí. Hace poco el pastor en la iglesia nos decía esto. Mira, hemos crecido con una cultura en las iglesias cristianas protestantes, digo, yo hablo de mi experiencia, de que lo que importa es mi relación con Dios. Nada más. O sea... Y es una relación vertical. O sea, de abajo hacia arriba, donde leo la Biblia, voy a la iglesia, doy mi diezmo... en las iglesias cristianas se dice mucho no tomo, no fumo, no bailo, entonces soy bueno. Pero dice, esa relación vertical no sirve de nada si no tiene un impacto horizontal, si no tiene un impacto hacia la gente alrededor de mí, hacia cómo trato a mi familia, a mis hermanos, a la gente con la que trabajo. Como si soy tolerante, no quiere decir que acepte lo que los demás piensen, pero simplemente respeto su punto de vista. Entonces dice, si no estás teniendo un impacto positivo en la gente alrededor de ti, de acuerdo a lo que tú dices creer, entonces nada más profesas, pero no crees. Entonces tu religión vertical tiene que tener un impacto horizontal. Nat. Yo justo estaba esperando que llegaran a ese tema. Me perdí un poco en lo anterior, pero te iba a preguntar, que para mí esto es algo súper importante. Yo creo en Dios. Paréntesis, nada más. La última pregunta antes de darle rotación al foro. Adelante, Nat, ahora sí. Buenísimo.
Yo creo en Dios 100%. No, ni siquiera necesariamente, para mí sí, pero ni siquiera para la banda que le diga Dios. Yo creo que si hay algo más, yo creo que sí, que para mí Natalia, necesariamente hay algo más. Hay algo más. No podemos como seres humanos ser tan egoístas creyendo que somos las únicas personas que existen. Para mí. Esto es completamente, esto es mío, esto es fundado en mis pantalones, ¿ok? No es genérico. Fuentes de chocolate, muy bien. Exacto, fuentes de chocolate. Dale. Mi pregunta es, porque acabas de decir algo muy importante y quiero saber qué opinas con esto. Para ti, la relación con Dios necesariamente debe estar guiada por lo que dice la iglesia y la religión, o la relación con Dios puede ser completamente autónoma. Porque para mí, y te lo comparto y espero no ofender a nadie, para mí, la relación que yo tengo con Dios, que en mi vida y como yo lo percibo, así está, o sea, se llama Dios en mi vida y mi relación con Dios está completamente fuera de lo que dice la religión católica. Completamente fuera de lo que dice la religión católica. He ido dos veces a la iglesia. Bueno, un poco más para mi cosa esta para... ¿Cómo se llama esta chingadera? ¿La primera comunión? Ándale, ajá. Y mi primera comunión. Es lo único que he pisado a la iglesia. Para mí... Y pagaste. Y pagué. Yo pagué por mi confirmación. Anda, es que sí, justo. Para mí, eso es completamente lo que la gente como humanos hemos moldeado la espiritualidad para ganar lana y para controlar y, claro, para tener poder. Para mí, la relación que yo tengo con Dios, a mí me gusta que sea autónoma. A mí me gusta y en eso creo. No creo, lo siento, en una cosa que te dice un padre en una iglesia. Lo siento. Para mí es súper propio, ¿no? Y mi relación con Dios son con base en los principios como puros de Dios y no conforme se ha moldeado a una religión. O sea, no solamente como lo ha hecho la iglesia, pues. Entonces la pregunta en concreto es, ¿te parece que esa relación se permite, por así decirlo, o necesariamente debería estar ligada con la religión y la iglesia? Porque para mí Dios y religión son cosas distintas. Antes de pasar a la respuesta, dale. Hay una pregunta aquí que van a dar un comentario que ya se repitió varias veces que dice... La primera comunión no la haces pisando la iglesia una vez. Chiquito, yo pisé 30 minutos la iglesia y me dieron un papel para casarme, güey, que se llamaba confirmación y pagué 400 pesos, güey. Vendían el agua bendita, el litro, en 45. No vengas a mamar con que no. Sí es un trámite. Pero cosita, si crees que tienes que hacer un proceso para conseguir esos papeles, güey. 300 pesos me costó un papel y 30 minutos de mi vida, cabrón. Pero bueno, adelante, ahora sí con la respuesta, George. Mira, esa pregunta es buenísima, porque hay que distinguir una cosa, la iglesia y la religión, y hay que distinguir la parte de la relación con Dios. O sea, mucho tiempo se nos dijo que la única manera en que podemos tener una relación con Dios era a través de la iglesia, y que la única que podía leer la Biblia, por eso se daba la misa en latín, era la iglesia. Y obviamente pues llegaron las indulgencias y todo el tema que ya sabemos de que suéltale para que saques al alma del purgatorio y vaya al cielo y bla, 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 bla. Todos se acuerdan de esa onda. Por eso inició la Reforma Protestante. La religión como tal, o sea, de que te digan... Mira, la religión, desde lo que yo lo viví en la iglesia, en la iglesia en la que yo crecí, con mi papá como pastor... Era, vístete de tal manera, siéntate así, no escuches tal música, esto y esto. ¿Por qué? Porque yo te digo. Mi papá por lo menos sí nos dejaba cuestionar muchas cosas. Nunca fue un pastor de que, porque yo digo y te callas. No, mi papá, pues pregunta. Yo estudié muchos libros sobre el tema de historia, los impactos sociales que tuvo la iglesia cristiana en su momento. Y la iglesia cristiana no me refiero a una estructura como la conocemos ahorita. Era un grupo rebelde que bajo la persecución decidieron amar a la gente que los perseguían. Ellos le predicaban a los soldados que los iban a aventar a que los mataran los animales. Ese era el nivel de certeza que tenían. Ahora, en cuanto a tu pregunta bien directo, no necesitas la iglesia o la religión para tener una relación con Dios. Yo creo que necesitas simplemente pues tener una disposición. Y va a sonar bien esotérico esto,
pero, o sea, yo no creo que las cosas sucedan por accidente. Yo creo que de alguna manera u otra todos aprendemos de todos. O sea, yo tengo algunos amigos, algunas amigas medio feministas, no muchos, ya cada vez se separan más de eso y he aprendido muchas cosas de Bendito ellas Dios. también. Sí, o sea, digo, porque ya se volvió muy loco, pero yo creo que lo principal es que hay una parte en la Biblia, creo que es en Filipenses, una carta que Pablo le escribió a la iglesia de Filipo que le dijo que donde le dice a la gente, acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. O sea, suena muy esotérico, pero si tú crees en Dios, yo creo que Dios te va a mostrar ciertas cosas donde tú vas a ver cierta coherencia y donde esa relación va a florecer en una mejor relación con la gente que te rodea y que vas a ver que te hace mejor persona y te hace mejor para la vida. Pero no tiene que ser una serie de rituales de que tienes que estar hincada y echarte, decir tantos Aves Marías. No, sino, o sea, una relación sencilla. Mira, agárrate un día y ponte a leer los evangelios y ves lo sencillo que hacía Jesús las cosas, comparado a como lo queremos hacer los seres humanos hoy en día. Y pues con eso me despido, raza. En serio, les mando Gracias. un súper abrazo. Son excelentes personas, los aprecio mucho a todos, los sigo mucho. Les pido que por favor no dejen de hacer este contenido, no se dejen cancelar y a seguirle dando, que Dios me los bendiga mucho. Nunca. Un Yo abrazo tengo muy una fuerte. pregunta para George antes de que se vaya, si es que me quiere Dígame, atender. Tengo algo para ti, George. Hace rato comentabas algo acerca de la relación con Dios que debe ser vertical. Y en horizontal. medida que esa relación con Dios vertical también se va a manifestar de forma horizontal con tu semejante o con el prójimo. ¿Entendí bien? Sí, se debe de. Bien. Fíjate que yo lo poco que he aprendido, lo poco que sé, es que todos compartimos esa chispa divina dentro de nosotros que se llama espíritu, que proviene precisamente del Creador, y eso es lo que nos hace semejantes a Él. La postura que yo he logrado comprender es que en medida que yo ame a mi prójimo o me sepa mostrar de formas empáticas con mi prójimo, que yo tenga caridad, que yo tenga piedad, que yo tenga paciencia, tolerancia, de ese mismo modo voy a estar amando a Dios, porque Dios es mi prójimo, de modo que si yo amo a mi prójimo voy a estar amando a Dios. Es así como yo lo veo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo que estás demostrando, mira, lo de la chispa divina es súper real porque es lo que decía hace rato, todos tenemos como que cierta brújula moral que la podemos romper con el tiempo, ¿eh? Que O sea, se la llama podemos conciencia. partir, sí, que se llama Y que conciencia todos y la podemos, y podemos cercenarla a tal punto de decir, vamos a matar a aquel porque no es cristiano, vamos a golpear a ella porque es mujer. O sea, sí las podemos cercenar, sí somos capaces de eso. O sea, el ser humano es capaz de cosas hermosas y de cosas horribles. Exacto. Yo creo que lo que tú expresas es muy válido porque pues refleja mucho lo que es el cristianismo, o sea, lo que debe ser una relación con Dios. Cuando yo digo, ok, yo veo, por ejemplo, a la gente que va y marcha afuera de una iglesia y tira piedras. Y yo los quiero agarrar a golpes, güey. Honestamente, yo los quiero agarrar a golpes. Pero ¿sabes qué? También hay una parte que Dios me dice, yo no quiero que los agarres a golpes. Yo quiero que les muestres quién soy yo. Eso y el Código Penal, ¿no? Ah, bueno, aparte del Código Penal. No, pero, o sea, prácticamente Dios me está diciendo, yo quiero que les muestres quién soy yo y que tú los ames. O sea, yo me encargo de ellos, pero yo quiero que tú los ames. Aquí es donde entra la conciencia de la que tanto nos habla la espiritualidad, escuchar la conciencia. Y en el momento que yo veo, por ejemplo, gente apedreando una iglesia, a lo mejor el primer impulso, digamos, del cerebro reptiliano, pues sería responder bofetón por bofetón y también tú apedrearlos a ellos. Pero hay algo que se llama conciencia y hay algo que se llama espiritualidad que también te recuerda, oye, ¿sabes qué? Es que estos cuates están a su ritmo, están apenas agarrando la onda y lo que necesitan no es más violencia, lo que necesitan es entendimiento, una explicación y luz, que es el entendimiento. Compasión. ¿Cómo ves? Muy Si no hay bien. compasión no jala nada. Pero bueno, me bajo ya para que se suba alguien más. En serio, fue un placer platicar con ustedes. Les deseo que sigan teniendo mucho éxito. Un abrazo muy fuerte desde Igualmente, acá, desde George. Ciudad de México.
Regio, Ciudad de México. Un abrazo. Muchas gracias por tus comentarios, güey. Un abrazo. Aprendí muchas cosas, nuevas, déjame te digo. No, muchas gracias. Hay un vato que está mame y mame y mame. Hay 5. ¿Cuál dices? Mame y mame. Ya me trae hasta los pinches huevos. A ver. Ay, también. Bájame, compadre, para... A ver, ¿dónde está el petardo? ¿Dónde está el petardo que dice que tenemos miedo porque es católico? Papi, eres al que menos le tengo miedo, güey. Me dicen señora católica, ¿por qué te voy a tener miedo, cabrón? O sea, chinga tu madre. A ver. Sí, güey, o sea, un católico diciéndome que no tengo miedo. Por eso, full hate. Si quieres entrar, güey, vas directo al grano, no hagas tu choro, ven a decir lo que tengas que decir, pero manda invitación, por favor, güey, o sea. En lo que subes al que está chingue y chingue, yo tengo una pregunta para Provida. Hace rato vi que mostraste un certificado de que eres sacerdote mormón, ¿estoy bien? Sí, sacerdote mormón. Es un estuche de monerías, hermano, pero yo tengo una consulta contigo, una preguntita muy leve de sí o no. Fíjate que hay un libro que a mí me gusta mucho leerlo de repente que se llama El libro de Urantia. Y ese libro de Urantia habla de un tal Melquisedec. ¿El Melquisedec de tu certificado es el mismo del libro de Urantia? No es el mismo. Ok, ahí me puedes un poquito iluminar de qué se trata Melquisedec dentro de la... Ajá. Básicamente Melquisedec era una persona que supuestamente dio el sacerdocio a Joseph Smith, porque la historia de la iglesia mormona es que Dios posterior, bueno, más bien Jesús posterior a visitar Europa, vino a América a visitar al supuestamente único país que era importante en ese momento, que era Estados Unidos, ¿no? Entonces pasaron todos estos sucesos, pero todo se escribió y se dejaron en unas planchas de oro que después se enterraron. Luego se eligió a una persona que era Joseph Smith para poder desenterrarlas y ser la primera persona en recibir el nuevo sacerdocio. Pero pasa que este sacerdocio se tiene que transferir de sacerdotes previos. La primera persona fue Jesús por ser hijo de Dios, pero el problema es que en la época de Joseph Smith ya no había gente que le confiriera el sacerdocio. Entonces bajaron 2 ángeles, uno que no recuerdo cómo se llama, y el otro era Melquisedec. Entonces estos 2 ángeles le confirieron el sacerdocio, pues en forma de ángeles, ¿no? Entonces por eso es tan importante. Ok. Thank you, man. Muy bien. Oye, nada más quiero hacer un pequeño disclaimer, Cruella. Te estamos metiendo, hoy te voy a meter tantito y te voy a regresar en 2 minutos, porque tenemos que escuchar a un católico y luego regresamos contigo para los temas divertidos. Ahorita que ya empieza Amanda. Pero tengo una pregunta para ti, Cruella. Dime sí o no. Ya, porque ese va a ser el tema de conversación contigo ahorita. ¿Estaban hablando sí o no de cómo reaccionaría cada una de acuerdo a su signo en un aborto? Su signo zodiacal. No, en un aborto no era. ¿En qué era? Era cómo reaccionaríamos en caso, o sea, preguntaron que cómo hubiésemos reaccionado basado en el signo zodiacal, o sea, basado en nuestra personalidad, Okay. o cómo hubiésemos actuado en el caso de una endometriosis, no de un aborto. ¿Por qué? No, se me hizo. Me vinieron a decir lo de los signos zodiacales y dije, no seas mamón, o sea, ¿cómo que estaban hablando del aborto y los signos zodiacales? Pero sí dices que no era el aborto. No era del aborto, era de la endometriosis. No sé dónde endometriosis y aborto es lo mismo, pero bueno. No, pues estoy diciendo lo que vinieron a decir, Cruella, porque siempre llegas de mal humor. No, pero si yo nada más te estoy respondiendo, güey. Yo me aventé. Oye, bueno, ahorita, es más, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar el tema de la religión en 5 minutos, pero no te vayas, y te voy a meter. Bueno. Pero no te vayas porque te fuiste ahorita. Porque hay varios live y ando viendo varios live, ¿ya? Pues ve el ganador, hija, aquí está el rating. Pero depende del tema que hablen y la religión no es como... Pues por eso vamos a meterle sabor ahorita con los signos zodiacales, pero Pero no, güey, yo soy la persona menos adecuada para hablar de signos zodiacales, yo no creo en eso. Ahí andaban las ¿cómo se? No, porque otro nombre. No, porque todo mundo sabe, aunque no crean eso, todo mundo sabe su signo zodiacal. Por lo menos yo sé que soy Tauro, pero yo qué verga sé de astros y huevos, no saben. Muy Tauro de tu parte. Muy Tauro. Muy Tauro de mi parte. A mí me dijeron que no parezco Tauro. Me dijeron que no parezco Tauro. Les apodaron las caballeras del zodiaco. Las caballeras del zodiaco.
Ese es un nuevo nombre. Ya cámbiense lo de feminazis, tírenlo a la basura. Pero no nos llamamos feminazis. ¿Cómo se llaman? Feminazis, ¿no? Sí, es lo que yo sabía. Feminazis, porque eso fue lo que dijeron en un live de aquí, que llamaron a no sé quién feminasti y ya se quedó así. O sea, pero yo es ni que estaba. porque nunca les hemos dicho, a ti nunca te hemos dicho ni feminista. ¿De dónde salió que les dijimos feminazis? No, o sea, yo nada más sé que a alguien le dijeron feminasti aquí. Creo a que a Rayos, yo creo, pero en los comentarios yo creo. Ajá, o sea, pero eso o sea, salió de acá de este live y ya se quedó con feminasti y ya. Yo ni feminista soy, pero se quedó con feminasti. Mira, dicen por acá mis pajaritos que el tema era qué harían en un aborto de acuerdo a su signo. No me mientas, No, Cruella, era no me la mientas. endometriosis. Era en la endometriosis porque eso lo preguntó Riot, ya que lastimosamente tuvo la experiencia, pero no tenía que ver con el aborto. Oye, mi comadre Riot, la hetero, ¿cómo era? Antipatriarcal, que vive en una relación patriarcal, ¿verdad? Yo no sé por qué me preguntas de las relaciones de No me Riot. voy a comprometer, dice Cruz. Pero es que, güey, o sea, si ustedes me No, quieren está bien, subir para hablar conmigo, normal, pero No, yo estoy no sé de la jugando, vida de... Cruella, estoy jugando, te digo, siempre te agarras conmigo pensando que te estoy Yo no me atacando. agarro contigo, güey. Yo pensaba que íbamos a hablar de la pedo hoy. No, vamos a hablar de cómo vas a migrar de ese foro a ser parte de la Liga de la Injusticia. Ay, ya quisieras, Armando. No, yo no quiero, ya Eso eres, no va a pero no lo pasar. aceptas. O sea, Ay, eso no va a pasar, Armando. Claro, eso no ya va a eres, pasar. ya eres. O sea, es que lo que no O entiendes sea, tú que es la ya Liga de la eres. Injusticia mete a personas en contra de su voluntad. Ajá, Claro, y acepta somos la Liga personas de la negras, ¿verdad? Injusticia. Somos la Liga de la Injusticia. Ok. Aparte me parece Ya, que pichó- mira, sí. oye, me acabas de garnatear porque tiene mucho sentido. Liga de la Injusticia, secuestran personas. Oye, de Claro, verdad que sí. claro, hay que ser Tiene congruentes con la sentido. ideología. Hay que ser La verdad es que congruentes. sí. No, sí, sí es así, ajá, en contra de mi voluntad. Ya. Es correcto. Muy bien. Entonces, no te Es que vayas, también Cruella. Ahorita tuvo- vamos a hablar ahorita vamos a pasar a Madame Sassou con los signos de zodiacales y todo ese pedo. Entonces, no te vayas porque tus historias de nocturnas de la vez pasada también son interesantes y se pueden poner coquetas a partir de las 12. Ay, Dios mío, santo padre. Ah, tú andabas Dale, diciéndolas, yo no. yo regreso ahora. Órale. Ahorita no. A ver, vamos a hacer este último closure Yo de la tengo una religión. pregunta Porque muy picante que no quería hacer con Cruella aquí arriba porque no la quiero implicar. Espero que me ¿de entiendas. qué? Si estaban hablando de la endometriosis y cómo actuaría cada quien, me pregunto yo, ¿qué habrá dicho Juana? Yo me pregunto. Pues es que tienes un punto, ¿verdad? Porque no tiene ese órgano. ¿Qué hacemos? A eso me refiero cuando digo que no puedes tener endometriosis si no naciste mujer. Todos los que me llevan dicen. O sea, el otro día, de verdad, puse en un comentario, la mayoría, o sea, tiene como 300 likes ese comentario, pero que una persona me dijo como, es que tengo endometriosis, entonces ya no soy mujer, porque no sé por qué decidió que esa era la conclusión del video. No, digo, pero no creo, podrías no, tener endometriosis si no fueras no Y creo en que te otros la vaya, videos están no quejando creo que de te la vaya a que contestar. es transfóbico de mi parte decir eso. No, Es que no no. se nace mujer. No se nace mujer, se llega a hacerlo. Si te sientes, yo por ejemplo en media hora estoy a punto de sentirme. Bueno, vamos a hacer una cosa. Buenas noches, Keps Vega, ¿cómo estás? Vamos a hacer una cosa, vámonos directo al punto para poder darle flujo a la conversación y no se nos trabe tanto, pero ¿cómo estás, Keps? Buenas noches. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Armando, y perdón por ser tan mame, pero la verdad es que toda mi vida he sido persistente hasta lograr los resultados y te agradezco desde luego mucho la oportunidad. Y aquí estás, cabrón, y aquí estás. Mira. Gracias a todos. Creo que este live me ha servido sobre todo para vencer ciertos prejuicios que tenía humanos, ¿no? He visto que Armando opina mucho de temas que comulgan con la doctrina social de la iglesia y ahorita acabo de descubrir que no es católico, ¿no? Y yo antes de que dijeras eso pensé que eras completamente católico. A Adi también le he seguido en sus lives y antes de que dijera que ya no era feminista, siempre pensé que era una feminista recalcitrante, radical, violenta,
y el escucharla en sus últimos lives y videos me hace ver que su pensamiento es completamente distinto a lo que yo creía. Entonces, me confieso culpable de haber tenido prejuicios respecto a ustedes y les agradezco esta oportunidad de estar aquí esta noche. No, hombre, es que sí era. En algún momento era feminista y si era no violenta, sí Recalcitrante también. Nunca me mamó la palabra feminismo violento. Madre, no, muy bien, muchas gracias, Kep. Sí, en efecto, o sea, es que mucha gente saca estos prejuicios de la gente de este slide, güey, por dos cosas que escucharon o un comentario que oyeron. O sea, la verdad es que nosotros podemos hablar de muchos temas, güey, pero tratando como de entender, ¿no? O sea, qué pasa allá, qué pasa acá, qué dice él, qué dice ella, qué se dice acá. O sea, tratando de generar un diálogo para escuchar, para ver qué onda. Por eso justo como decía, soy católico, abogado, tengo un punto, pues dije, adelante, vamos a ver qué tiene que decir el Keps. Si quieres dar tu comentario. Hicimos dos preguntas en el en vivo. La primera era si estaríamos mejor o no con o sin religión, o sea, o sea, hoy estaríamos más avanzados o más jodidos si hubiera o no existido la religión. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es comentarios en general que tengas que querías hacer. Adelante. Fíjate que para el primer punto, a mí me gustaría retomar la discusión desde el momento en el que ustedes estaban conversando acerca de la supervivencia misma de la religión. Se daban como una serie de argumentos de, bueno, es que la religión sobrevive porque ha ejercido mucho poder, porque ha ejercido mecanismos de control, porque han habido temas políticos de por medio, pero me parece que se está discriminando un factor que es bien valioso en cuanto a por qué la religión ha sido tan contagiosa y tan superviviente hasta nuestros días. Y creo que tiene que ver con el tema de la experiencia, y de ahí viene también el que yo sea católico hoy en día y que pueda decirles, soy un abogado católico que trata de practicar la doctrina, que es imperfecto, pero precisamente esas imperfecciones creo que son las que hacen dudar a mucha gente, la incongruencia, ¿no? Entonces, hablando de este tema de por qué sobrevive la religión, creo que olvidamos incluso los testimonios del Nuevo Testamento de Pablo o de Pedro, de cómo ellos entregando su vida, derramando su sangre por eso que creían, hacían que la gente se convirtiera y se adhiriera al cristianismo. Sí, evidentemente hubo un tema político por parte de Constantino. Yo no dudo que hubiera conflictos entre diferentes comunidades cristianas primitivas, pero la unificación central de la religión sí es cierto, se dio por esos factores sociopolíticos, pero por sobre todo por el enorme testimonio de vida de los cristianos que entregaban con creces todos sus días porque superviviera la religión. Entonces, en ese sentido, yo me he podido dar cuenta cómo a través de la vivencia en comunidad es que esta fe se acrecenta y se contagia entre los hermanos, entre los prójimos. Y esto me lleva a un segundo punto. Hablaban del prójimo, ¿no? Decían, bueno, es que los cristianos entienden como su prójimo únicamente a la persona que está a su lado, ¿no? Yo puedo hablar de dos realidades del cristianismo, porque también se hablaba del tema del clasismo, ¿no? De que solamente los pobres creen en Cristo, ¿no? Algo así por ahí se comentaba. Sí. Yo estudié en escuela pública, estudié en escuela privada en la Ciudad de México, en el TEC de Monterrey. He vivido en colonias donde gente de las colonias más, pues más prestigiadas, a lo mejor económicamente, van a misa, y yo les puedo asegurar que la fe de esa gente cuando se hinca delante de la Eucaristía no es ciertamente una fe basada en principios económicos. O sea, la gente da su diezmo en la iglesia de las Lomas, como da su diezmo en la iglesia de la ermita, de la colonia y del pueblo más alejado de este país. He sido misionero también desde la sierra algunas sierras de Guanajuato, en Dolores Hidalgo. He sido misionero en el estado de Hidalgo. Y ahora que estoy de este lado, digamos, un poquito más abundante en temas económicos, pues realmente yo creo que sí hay una gran sinceridad de la gente que auténticamente vive su testimonio de fe y trata de transmitirlos a los demás, ¿no? Particularmente creo que la Eucaristía, hace rato uno de ustedes hablaba de la espiritualidad, de cómo esa chispa divina se vuelve un influjo en el ser humano, ¿no? Que motiva a actuar, que motiva a crecer. Bueno, ese influjo yo en algún momento de mi vida lo encontré en la Eucaristía, y sí les puedo decir que no desaparecían mis miedos, que no se extinguieron mis dudas, que mi racionalidad no se mermó por la Eucaristía.
sino que más bien mi experiencia de la realidad era la misma, pero el valor con que yo enfrentaba esa realidad era diferente. O sea, es decir, las externalidades seguían siendo una constante, ¿no? Dentro de la variabilidad que puede tener la realidad, seguían siendo una constante, y lo único que cambiaba yo al recibir la Eucaristía era mi actitud frente a las situaciones o los problemas que me enfrentaba, ¿no? Me daba valor, me daba coraje, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la religión supervive, no necesariamente solo por factores políticos, sociales o por mecanismos de control o incluso por argumentos sociológicos o jurídicos. Supervive por el propio testimonio de la gente que ha estado muy cerca de esa fe, que la ha adoptado, que la ha creído y la ha querido compartir con los demás, ¿no? Entonces, al primer cuestionamiento que se hace, creo que la respuesta contundente que yo daría sería precisamente esa, ¿no? Y en segundo lugar, respecto a los comentarios generales, ahora sí me gustaría aportar un poquito más de conocimientos en temas jurídicos. Hablaban